Hola, hola. Quería, antes de comenzar y dar un poquito de contexto, am, pues recuerden que en mi perfil hay una lista de reproducción sobre el caso de Laura Zapata y su secuestro. Porque pues se comentó mucho en los últimos años que probablemente había sido un autosecuestro. Después Claudia de Icaza reveló unos datos y pues estoy esperando a que Claudia me ceda una entrevista. No creo que lo haga. Pero bueno, lo importante es que hizo unas declaraciones que a ella le llamaron la atención. Justo ahorita, bueno, estoy viendo el libro de Emma y ella quedó así fascinada. O sea, ella sí cree, o al menos sabe, que Galilea Montijo, pues sí que... Hola, hola. Sabe que pues sí había pues ahí nexos, ¿no? Entonces, resulta que ahora Claudia está muy indignada por eso, ¿no? Pero la verdad es que yo sí quería cuestionarle a ella o a algún periodista de espectáculos, pues cómo es que ellos nunca han documentado esas relaciones que saben y conocen, ¿no? Entonces ahora pues ella está diciendo que alienta a Galilea a que diga la verdad o que pues ya deje ahí las cosas contra Anabel y pues que no lleguen a una demanda, ¿no? Porque sería ridículo cuando nos demandan a los periodistas por daño moral, por publicar cosas. Miren, yo pensaba que todos los periodistas teníamos derecho de libertad de expresión hasta que conocí a Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press y a Ramsés Ansira. Y pues ahí veo que efectivamente no todas las cosas que publicamos son verídicas. Entonces, pues sabrá Dios quién le dijo las cosas y bajo qué estándares pues ella publica, ¿no? Entonces, bueno, ya es otra cosa. Pero pues sí quería contarles este capítulo que a mí se me hacía súper importante, que es donde justamente se relacionan todos estos casos de fabricación de culpables y de los secuestros en la ola de los 2000. Y bueno, este es un capítulo de Los cómplices del presidente que escribió también Anabel Hernández y dice así. Es el capítulo 6 llamado Genaro García Luna bajo sospecha. La noche del 10 de octubre de 2002, Laura Zapata, hermana de la cantante y actriz Thalía, no pudo dormir. Estaba muy inquieta. Apenas unas horas antes, uno de sus captores le había dicho, arréglate porque mañana te vas. No entendía cómo es que se iba a ir. Ella veía como posibilidades que se hubiera pagado el rescate por parte de su hermana o que pues hubiera un operativo. Y estaba muy confundida, no durmió y al día siguiente le dijeron que ya se iba, sin violencia, nada. En la casa donde estaba recluida, pues había un coche adentro, la subieron, le taparon los ojos para que no viera dónde había estado. Y más adelante le dijeron, oye, tu hermana sigue secuestrada, ninguna declaración en la prensa. Thalía no nos ha pagado, su esposo no nos ha pagado y no queremos ninguna declaración a prensa. ¿Te queda claro? Y ella dijo, me queda claro. Entonces la dejaron en su casa. Esa noche estaba todavía muy descontrolada. Nadie sabía que ella estaba liberada. Estaba muy desconcertada, no sabía qué hacer, no había salido, tenía mucho miedo y en la noche se puso a ver la televisión. Y viendo la televisión, Joaquín López Dóriga anuncia que en un operativo de la AFI ella había sido rescatada. Entonces le dio pánico. Hasta después de que liberaron a Ernestina, su hermana, se lo platica Marta Sagún. Pero aquí pues hubo una fuente, un periodista que a mí me contó que él en algún momento llegó a tener mucha relación con Laura Zapata y que sabía que no había sido un autosecuestro, pero que ella les había comentado, bueno, que ella sí había sufrido muchísimo, pero que también les había comentado que justo cuando ella la liberaron la bajaron casi afuera de un Electra y que en ese momento estaba viendo la noticia de cómo ella ya había salido liberada, ¿no? Entonces, pues concuerda con esta publicación de Los cómplices del presidente, donde pues ella dice que básicamente se filtró que ella estaba liberada, pero literalmente cómo iban a saber que ella ya estaba fuera, ¿no? Cuando pues ella no había dicho nada.
Y así recuerda uno de los capítulos inéditos de este secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi, ocurrido el 22 de septiembre de 2002. José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal, uno de los fundadores de México Unido contra la Delincuencia y uno de los líderes de las 2 marchas ciudadanas contra la inseguridad que sacudieron al país en 2004 y 2008. En su memoria y archivos, Ortega tiene información desconocida del infierno que vivieron las hermanas Sodi dentro y fuera del cautiverio, y decidió revelar la información en el marco de la nueva crisis de secuestros por la que atraviesa el país. Muchos de estos pues fueron en la década de 1990, cuando estaban en su apogeo las bandas de El Mocha Orejas, Andrés Caletri, Tinoco, alias El Coronel. Son los mismos de ahora, será por eso que el problema continúa. Y un claro ejemplo es el secuestro de Fernando Martí, de apenas 14 años, hijo del empresario Alejandro Martí, que por su crudeza se convirtió en un caso emblemático. Entonces, como ahora, Genaro García Luna ha estado al frente sobre las investigaciones de secuestro y lo han acusado de encubrir a las bandas delictivas fuera y dentro de la policía. Ahora también el caso de Martí, pues lo tengo también documentado en otra lista, también es una investigación que sigue en curso, porque resulta que también aquí es donde se unen las historias. Una persona que está acusada de haber cometido el homicidio contra el niño Martí, pues supuestamente también está en otra banda, que es la banda que supuestamente plagió a Laura Zapata. Y además están acusadas 2 personas o varias personas. El Plan México 2030, sí, justamente quería entrevistar a Nancy Flores para que nos contara más, porque ella hizo en Contralínea hace 10 años una síntesis muy buena sobre lo que querían hacer, pero pues prácticamente era eliminar la palabra soberanía y privatizar todo. Entonces, pues sí, mantente atenta porque sí me interesa y lo estaré subiendo también. Entonces, pues regresando un poquito a este tema de cómo es que se enlazan estos casos, pues resulta que a estas al menos han sido 3 o 4 personas de estas supuestas bandas que pues tampoco existían. Una de estas, los Petricholet, resulta. Porque además a Laura Zapata en un primer momento le dijeron que la habían secuestrado los Vallardo. Después resulta que no, que los Vallardo no eran. Y además los Vallardo, el integrante de esta banda o el líder de esta banda era hermano de también una persona muy cercana a García Luna. Y que se convirtió en testigo protegido y que desde ahí siguió fabricando a más culpables. Entonces, después de los Vallardo dijeron que no eran, que eran los Tiras. Y después, ¿quién no eran los Tiras? Eran los Petricholet. Entonces, pues resulta que los Petricholet tampoco existe como tal, porque tomaron el apellido de nada. Tomaron el apellido de uno de sus integrantes llamado Abel Silva Petricholet. Entonces dijeron, no, pues suena chingón, Petricholet, entonces van a ser los Petricholet. Pero pues ninguno de ellos está sentenciado. Aparte les hicieron protocolos de Estambul porque habían argumentado tortura a la hora de su detención arbitraria. Tengo el caso de Noé Robles, que está documentado, y pues el protocolo arroja que hubo tortura efectivamente psicológica y física a la hora de su detención. Y pues resulta también que hubo varios peritos que no quisieron comprobar, al menos en el caso de Noé, que había sido torturado. Porque justamente lo mismo que quisieron aplicar estos meses con Israel Vallarta del caso Florence Cassé, que quien me conoce también sabe que ese caso lo tengo súper documentado, y pues justamente investigándolo pues me he encontrado con todo este contexto de muchos otros casos que también fueron similares. Entonces, a Noé no le quisieron dar por buena en un primer momento los protocolos de Estambul positivos en el área de psicología, porque decían que eran casos diferentes. Entonces, la cuestión es que cuando hay una detención arbitraria y tortura, pues hay declaraciones aleccionadas. Entonces, justamente Noé era como, entre comillas, una especie de testigo protegido, porque
no nada más había dado la información para inculparse a él mismo, sino a otras personas. Y fueron como 20 personas. Y entonces a él le habían pues prometido no dañar a su familia y además tener otros beneficios que jamás cumplieron. Y pues en estas golpizas tremendas y en toda esta manipulación psicológica, lo instaron a que él mismo declarara que pues había participado en un chorro de delitos. Entonces, pues firmando eso, pues obviamente había investigaciones en curso que también se le podían achacar después. Entonces, como ahí ya no había habido tortura, pues entonces esas ya no le contaban. Que fue lo mismo que pasa con el caso de Israel. A Israel lo torturan el 8 de diciembre, como ya lo sabemos. Y después de esto, pues le piden que firme hojas en blanco. La declaración preparatoria es justamente de fácil como 10 delitos y hubo, o sea, más cosas para que él se declarara culpable. Entonces, esa es una cosa complicada. Pero, bueno, continuando, pues... el 22 de septiembre de 2002, Laura y Ernestina salieron de la función La Casa de Bernarda Alba a medianoche en el Teatro San Rafael en la colonia del mismo nombre y a pocas cuadras fueron interceptadas, según refirió Laura Zapata a la prensa, que son videos que también tengo por aquí. Su hermana Thalía llevaba 2 años casada con Tommy Motola, presidente de Sony Music en ese entonces. Los plagiarios iban a dejar ir a Ernestina, pero según ella narró en su libro Líbranos del mal, Laura lo impidió diciendo que era su hermana, y afirmó que fue con la intención de salvarle la vida. Recuerden que también esta declaración pues básicamente les costó a ambas la separación y el vínculo familiar. Después de 18 días de cautiverio, la tarde del 10 de octubre de 2002, Laura Zapata fue liberada por sus captores y la dejaron a unas cuadras de su domicilio. Ernestina fue liberada hasta el 26 de octubre de ese mismo año y pues narró que también había sido agredida sexualmente. Laura dijo que es que no la había rescatado la AFI porque no había ningún operativo. Después cayó en la cuenta de que quienes habían ido por ella eran agentes de la AFI, quienes la sacaron de la casa donde estaba secuestrada, explica José Antonio Ortega. Pero ya sabía que su hermana seguía secuestrada. La AFI había participado y se quedó callada. Después se animó y se lo platicó Marta Sagún en Los Pinos cuando su esposo era el presidente. La primera dama la remitió con la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien al escuchar eso se le paran los pelos porque ve la participación en el asunto de la AFI y el entonces director de la entidad, Genaro García Luna. ¿Y por qué se los mandan a ella? Cuando Marta Sagún debió haber hablado con su esposo para que le ordenara al procurador investigar y no ella. Porque no sabes hasta ese momento hasta dónde llega la corrupción. Si la corrupción llegaba a Genaro García Luna, al procurador o más arriba, incluso con la misma Marta. El 30 de mayo de 2003, María de la Luz Lima Malvido renunció al cargo de su procuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR. El infierno de las hermanas Laura y Ernestina no terminó con su liberación, pues se distanciaron en buena parte por la presión de la AFI en contra de ellas. Laura Zapata no volvió a hablar, parece que le dio terror. Yo no he visto ninguna declaración en ese sentido. Entendió que su vida y la de su hermana estaban en peligro, dice Ortega. En marzo de 2005, la Procuraduría del Estado de México capturó a una banda de secuestradores que se adjudicó el plagio de las hermanas Sodi. Ernestina pudo identificar a uno. Laura dijo no reconocer a ninguno. Meses después, Laura dijo públicamente que la AFI había informado que esos no eran sus secuestradores. Entonces probablemente hablábamos exacto de los Vallardo. El 4 de agosto de 2005, la AFI detuvo a los Vallardo, quienes supuestamente habían declarado que secuestraron a las hermanas de Thalía. Laura fue a la casa donde detuvieron a los secuestrados, acompañada por el mismo Genaro García Luna y la dirigente María Elena Morera, una incondicional de García Luna. Ese día García Luna montó un sketch. La casa fue abierta a los medios y se permitió a los reporteros tocar objetos y hurgar en las pertenencias de los presuntos secuestradores. Laura Zapata dijo que reconocía plenamente la casa.
Yo lo único que supe después del asunto es que Ernestina Sodi iba a mi consejo, era una mujer sencilla y agradable y un día me dijo que había sido citada junto con su hermana para identificar al hijo de Bayardo, Alberto Bayardo, y ella no lo identificó, no lo había visto, ni lo reconoció a él, ni la voz, ni la casa donde la llevaron. Entonces dijo que él recibió una presión brutal de la AFI para que reconociera al hijo de Bayardo como uno de sus secuestradores. Y que inclusive se había molestado con su hermana por doblarse ante la presión y haber reconocido a Bayardo como uno de sus secuestradores, manifiesta el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Laura lo hizo sin estar segura por la presión que ejercieron los de la AFI en contra de las dos para que lo involucraran en su secuestro. Entonces, aquí me llama mucho la atención esta parte. No es secreto para nadie que la familia de Thalía ha estado involucrada también en cuestiones políticas. Laura Zapata es abiertamente anti-4T y lo ha dicho y lo ha escrito y lo ha gritado y lo ha vociferado en cada ocasión que puede. Y pues aún muestra predilección por el PAN. Entonces, no me suena aquí muy coherente el hecho de que, pues si está desconfiando de las autoridades, pues ¿por qué reiterar su apoyo a un partido y pues no estar como del otro lado, que sería quien cuestione las cosas aunque pues haya pasado mucho tiempo, ¿no? Y ahora también esta parte, pues ya que mencionaba hace un momento, de que este juego no nada más va a ser en este caso, de que identificaste a alguien o no, que si las autoridades seleccionaban a las presuntas víctimas para elegir a un culpable, porque era eso, elegir a un culpable, o sea, realmente ellas no tenían, ninguna víctima parece haber tenido realmente los elementos para decir, sí, fue esta persona. Y quien los tuvo, pues esas denuncias nunca pudieron estar ni siquiera en la CIEDO o en alguna instancia que de verdad se pusiera a investigar. O sea, parece que solamente tomaban los casos que les eran convenientes. Y además, pues hubo ciertos casos que yo he visto los expedientes en los que pues se sigue la investigación, entre comillas, una investigación que realmente no tiene un hilo ni un sentido de ser. Pero además, pues qué víctima iría al lado de García Luna o estaría 12 horas, como la misma Laura Zapata lo ha dicho en reiteradas ocasiones, también en entrevistas que tengo en la lista de reproducción aquí. Genaro García Luna, en ese caso en particular, tuvo también un protagonismo sumamente grande. Y no nada más por ser quien apareciera ante la prensa o ante los medios, sino porque de la mano, literal, salía junto con Laura Zapata, ¿no? O sea, hubo una conferencia de prensa. De hecho, también Pablo Reina habla de ese caso en particular, en el cómo también fue televisado, cómo García Luna participó también, pues siendo tan íntimo de ellas. Ahora también Ernestina dice: me llevaron a una diligencia para que identificara al hijo de Bayardo a un domicilio donde me tenían secuestrada y no lo identifiqué. Hasta tuve fricciones con ellos porque a fuerza me presionaron. O sea, no nada más ella fue presionada para identificar a alguien. Vuelvo a lo mismo, para elegir a una persona. Lo que más me enojó fue que mi hermana Laura sí aceptó la cuestión porque le dio miedo. Mucho tiempo después, María de la Luz, una de las veces que vino de Londres muy presionada por lo que también había sufrido por parte de Genaro García Luna y por parte de Rafael Macedo de la Concha, me confió eso. Le pedí que hiciéramos un video y lo tenemos en varios bancos, en cajas de seguridad en el extranjero por si le llega a pasar algo. Le pedí a María de la Luz que me lo videograbara y quedé con mi palabra de honor que no lo iba a sacar si ella no lo autorizaba o a menos de que lo hubieran ejecutado. Es el compromiso que tengo con ella. Hasta ahora se desconoce quiénes realmente secuestraron a las hermanas y quién sacó a Laura Zapata ese 10 de octubre de la casa donde estaba plagiada. Porque además también hay otro video donde ella culpa a Abel Petricholet
quizás no lo culpa, pero sí dice, es que yo no pude reconocer a ninguno, no pude reconocer a Petricholet, pero cuando a mí me soltaron hubo un cuate así y así que me dijo, abrázame como si fuéramos novios, y me soltó. Entonces, son muchísimas las pequeñas irregularidades y los detalles que estas hermanas están ocultando también en este caso. Y bueno, sabemos que también otra de esas hermanas que no había estado como tal en la farándula, pues ahora es diputada también en Ciudad de México por el PAN. Y pues aquí hay un documento que no es muy nítido, es de la PGR. Que firma Juan José Ortega también. Solicitud de la PGR sobre el desempeño académico y conducta de los hijos de José Antonio Ortega Sánchez. Ortega en ese momento era consejero jurídico de la Coparmex, cuando el dirigente era Jorge Espina Reyes y era presidente de la Comisión de Seguridad Pública de esa organización empresarial. En el 88 fundó la Academia Nacional de Derechos Humanos, un antecedente de lucha de sociedad civil en materia de derechos humanos. Recordemos también que la sociedad civil, pues también es en gran parte las empresas o la gente que tiene poder. Esa es la sociedad civil. O sea, el pueblo somos nosotros, ¿no? O sea, ya es otra cosa muy diferente. Él conoce como pocos los diferentes rostros de Genaro García Luna y precisamente por eso en 2003 llegó a ser perseguido al grado de que su hijo, Juan José Ortega Serrano, que padecía síndrome de Down, fue acusado de integrar una banda de secuestradores, acosado por la propia AFI. En su despacho ha dado asesoría y cobijo a quienes han sido víctimas de quien es hoy el hombre que encabeza la seguridad pública a nivel nacional. Bueno, este libro obviamente fue publicado en ese sexenio de Calderón, entonces por eso habla en un momento presente. Algunos, como Guillermo Vélez, son padres de jóvenes secuestrados y asesinados por comandantes de la AFI protegidos de García Luna, y otros son secuestradores presos, porque presuntamente ya no quisieron seguir pagando protección a Genaro y su gente, lo cual creo bastante factible, porque además también recuerden en una entrevista que me dio Jesús Escobar de La Octava, donde me mencionaba que pues antes los medios creían absolutamente cualquier cosa que saliera de la AFI, porque era una fuente oficial. Y entonces, pues les presentaban a gente que había estado en 3 bandas o 4 de secuestradores, o que eran personas que ya estaban recluidas y que pues en teoría sacaban para que pues también ellos controlaran a estas organizaciones. ¿Quién las sacaba? O sea, no había más, pues, ¿no? Genaro es un seductor. Me refiero a cómo te va metiendo dentro de un discurso, dentro de algo, y al final llegas a creerle, afirma Ortega. Yo me encontré a varios empresarios de Coparmex que fueron al show que a mí me hicieron en la AFI. Después de platicar con Genaro, venían hablando maravillas de la AFI y de García Luna, porque en cortito es muy bueno para seducir, aunque no ya en un discurso político, porque no habla bien, tartamudea, no tiene una personalidad fuerte, no es orador, no tiene cultura, no articula, es muy limitado, no conoce más que de cómo alambrear, cómo hacer montajes, persecuciones y hasta ahí. En marzo de 2008, la Procuraduría General de Justicia del DF volvió a abrir una nueva línea de investigación sobre el caso de Laura y Ernestina. Investiga a un mando de la AFI conocido como El Niño, quien presuntamente comanda una banda implicada en más de 30 secuestros entre varios empresarios. Su declaración ministerial, el presunto Marco Antonio Correa Pérez, alias el comandante o el comal, detenido y arraigado en 2008, señaló a un mando federal como el cerebro de las operaciones criminales y quien ponía a las víctimas para que las secuestraran. Entre estas, supuestamente estuvo un familiar del propietario de Six Flags y el dueño de Chapultepec, México, así como las hermanas de Thalía. ¿Cómo detienen a Arismendi? Es una trampa. Alberto Pliego Fuentes, el comandante que lo detuvo, lo cita y ahí lo detienen. Entonces no hubo una labor de investigación, hubo un chantaje, un engaño y una presión. Así detuvieron también al coronel, al que fuera director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y por eso luego le exigen que en pleno Estadio Azteca haya un aplauso para Genaro García Luna. Esos excesos solamente se le pueden ocurrir a él, porque es un seductor, un manipulador y un estafador.
Y pues bueno, así es como Laura Zapata y su secuestro tiene lugar en el libro de los cómplices del presidente. Pero no sé, la verdad es que sí se me hace como fuera de contexto, o no sé cómo alinearlo a lo que ya tenía documentado, porque no me hace sentido que ellas desconfiaran en privado, porque ahora viene la declaración de Claudia de Icaza. Claudia de Icaza dijo que ella fue a comer con esta persona que ya falleció, que también era periodista, que justamente Laura Zapata también lo había demandado porque él fue quien dijo que Laura se había autosecuestrado, precisamente por esta comida, con Ernestina, Claudia, él, que no recuerdo cómo se llama, y un funcionario que era policía. Este funcionario es... no recuerdo quién lo menciona, pero pues sale a relucir que es esta persona la que llegó a esta comida. Y también está en mis videos y que actualmente está prófugo, lo está buscando Interpol. Y fue también un funcionario de Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Pero lo que a mí me llama la atención de Claudia de Icaza es que pues ella haya culpado incluso a Ernestina, o que le haya sorprendido la actitud de Ernestina cuando no le sorprendió. ¿Cómo es posible que este funcionario estuviera ahí filtrando la información así? Pues porque no tenía sentido, o sea, no era ético ni moral, o sea, que se filtrara pues este tipo de información, ¿no? Porque ella más bien, o sea, ella dice, es que bueno, a mí me querían utilizar para que yo publicara en Reforma todo esto, ¿no? Y no lo hice, o sea, es hasta muchísimos años después que yo vengo a, pues, explicarlo. Pero ¿por qué en ese momento no cuestionó a este funcionario que después se supo también que tenía un chorro de dinero, un chorro de carros y que además ella había dicho que tenía una relación con la misma Ernestina? Hay muchos detalles aquí en este caso que no cuadran, muchos, de verdad, muchos. Sobre todo porque también hubo muchos implicados en este secuestro, entre comillas, así como en el de Fernando Martí. Y hubo dos líneas de investigación muy importantes, la de la AFI, que pues era la federal, y la de Ciudad de México. Y por ejemplo, en este caso de Laura Zapata, lo mismo. O sea, estamos viendo que la AFI hizo su investigación y que la Ciudad de México, por su parte, hizo la otra. Que este funcionario fue el que habló con Claudia de Casa, con este otro periodista y con Ernestina para decirle, pues sí, la cosa estuvo así, ¿no? O sea, ya hicimos una investigación, otro peritaje, y por este peritaje, pues es que puedo ver que la pareja de Laura Zapata pudo haber tenido algo que ver. Entonces por eso creyeron, o de ahí salió que pudo haber sido un autosecuestro. Realmente quizás habría que indagar precisamente en las relaciones que tenían ellas dos. A veces, y de verdad es que este libro ha causado mucho revuelo, porque pues entre comillas podría decirse que personas como Galilea, como Ninel Conde, como Alicia Machado, pues muy conscientemente estuvieron con estas personas, ¿no? Pues con los narcos. Pero pues hay otras tantas que dicen, no, pues es que yo no sabía que esta era esta persona, ¿no? O sea, por ejemplo, Charlie, ¿no? Que decía, ah, pues sí, yo conocí a la Barbie, pero pues obviamente él no llegaba diciendo, ay, sí, soy la Barbie y soy lugarteniente de los Beltrán Leiva, ¿no? Me suena coherente, o sea, justo acabo de subir un video donde Anabel habla precisamente sobre esto y dice, bueno, es que hay unos que ya lo aceptaron y dicen, pues sí, ¿y qué? ¿No? Y que ese sí, ¿y qué? Pues se lo deberían decir a todas las personas que han sido víctimas indirectas, o sea, familiares y así, que han sufrido en carne propia lo que es perder a alguien por la inseguridad del país provocada por estos grupos delictivos. Pero pues hay otros, por ejemplo, como el Platanito, que dicen, pues es que yo voy a trabajar y realmente uno nunca sabe a dónde va a ir a dar, ¿no? Y a veces es cierto, o sea, yo también recuerdo
bajo muchas circunstancias, ¿no? O sea, en una ocasión fui como bailarina, animadora, y pues íbamos a fiestas infantiles, ¿no? Entonces había unas que eran como más sencillas o humildes que otras. Recuerdo una así como muy impactante porque era o sea, un edificio en Interlomas, donde literalmente habíamos dejado el carro porque no podíamos pasar al fraccionamiento a estacionarlo. Eran casas súper, súper humildes y justamente del otro lado, o sea, entrabas al fraccionamiento y hasta sótano tenía. Y justamente el salón de fiestas infantil era enorme y estaba en el sótano. Entonces, y aparte era un edificio altísimo. Entonces, no sé, o sea, yo no digo que esas personas fueran, que tuvieran su dinero con recursos de presidencia ilícita, por así decirlo, pero pues sí creo que uno a veces no sabe con quién va a trabajar o a quién le aceptas un encargo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, probablemente Platanito tenga razón, pero pues ya, pues sí, cosas como más conscientes, híjole, la verdad es que sí está rudo. Y pues justamente, por ejemplo, hablamos también de... em, es que esta parte, perdón, es sobre secuestros. O sea, no nada más Anabel Hernández habló de cómo manejaron los secuestros en los tiempos de Genaro García Luna, obviamente desde tiempos panistas, con este funcionario, sino han sido bastantes los periodistas. O sea, Jesús Escobar también ya me lo dijo en una entrevista, Francisco Cruz me lo dijo en una entrevista. Estoy a punto, esas entrevistas las pueden buscar ya en mi canal de YouTube completas. Me falta una mitad de Francisco Cruz y también estoy por entrevistar a Jesús Lemus, que también fue un fabricado culpable de tiempos de Calderón. Entonces, sí me llama la atención cómo es que muchas personas ya también han pues publicado al respecto de cómo se hacían estas cosas, ¿no? Ahora hablamos de Jorge Carrillo Olea. A sus 71 años y retirado, pues no se veía tan peligroso, apenas se podía mover y tenía flebitis crónica. Tiene que caminar acompañado de una enfermera. Sin embargo, su actitud despectiva no cede al dolor. Era arrogante e implacable. El mal le aqueja desde joven, cuando era jefe de la sección segunda del Estado Mayor Presidencial con el presidente Luis Echeverría. Tuvo que operarse una rodilla por problema de varices. No fue un hombre de mucho deporte ni actividad física como la mayoría de sus compañeros. Dicen que en realidad menospreciaba al ejército mexicano y por eso no continuó en las filas militares y se pasó del lado de la policía civil. Consideraba ignorantes a sus colegas y todos estaban por debajo de él. Dicen los que lo conocen que su soberbia lo encumbró y lo hundió. En el 98 tuvo que renunciar al cargo de gobernador del estado de Morelos en medio de acusaciones en su contra por proteger a narcos y secuestradores. Durante su mandato del 94 al 98 se dio el mayor número de secuestros que haya existido en la historia de Morelos. Sus hombres de confianza en la policía, el coordinador Jesús Millasagua Álvarez, de la extinta DFS, y el jefe del grupo antisecuestros, Armando Martínez Salgado, se dedicaban a proteger secuestradores y desaparecer cadáveres. Sin embargo, Carrillo Lea no siempre la había hecho de villano. Alguna vez también apareció como héroe. En el 75, cuando estaba en el Estado Mayor Presidencial, rescató a Echeverría de un linchamiento en Ciudad Universitaria. Cuentan que una piedra arrojada por los estudiantes chocó con la frente del presidente y con el rostro ensangrentado, Carrillo Lea subió a Echeverría en un vehículo y lo sacó de ahí. José Murat Kassab, que después fue gobernador de Oaxaca del 98 a 2000, me parece que es padre del actual gobernador de Oaxaca, miren qué coincidencia, propuso ir a otra de las facultades. Y le dijo, "Es usted un pendejo", dijo Carrillo Lea, lo bajó del coche. Carrillo Lea conoció en el Estado Mayor Presidencial a Wilfrido Robledo Madrid, originario de Oaxaca.
y pues fue uno de sus hombres más cercanos. En el CISEN estuvo del 93 al 99 y en la Policía Federal Preventiva como comisionado adjunto del 99 subió al cargo de comisionado, mismo que terminó en diciembre del 2000. Le iniciaron un proceso administrativo por la compra irregular de helicópteros y equipo para la Policía Federal Preventiva. Después fue inhabilitado para ocupar un cargo en el gobierno federal, pero los resquicios de la ley no le impidieron llegar como comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México. Hoy, Willy Robledo Madrid es uno de los hombres más cercanos al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como uno de sus mentores. Carrillo Lea también conoció en el Estado Mayor Presidencial de la época de Echeverría a José Luis Figueroa Cuevas, de 64 años, otro cercano a García Luna. Él provenía de la Armada y fue quien metió a Wilfrido Robledo al Estado Mayor Presidencial. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Figueroa brilló del 93 al 94, fue jefe del Estado Mayor en la 10ª Zona Naval que correspondía a Lázaro Cárdenas, una ruta muy transitada por narcos para su trasiego. Del 94 al 95, Figueroa Cuevas fue director general del Centro Nacional para el Control de Drogas de la PGR, y del 95 al 2000 estuvo como jefe de ayudantes del Estado Mayor Presidencial. Más tarde entró al CISEN como muchos hombres de Echeverría y estuvo de febrero a octubre de 2004 como director general. Y pues aquí también tuvo como un vínculo con los elementos, en Tláhuac, donde 2 elementos fueron linchados y asesinados por una turba sin que nadie pudiera rescatarlos. ¿Recuerdan ese episodio? Hasta el 1 de mayo de 2008, Figueroa, al igual que Wilfrido, trabajaba con el secretario de Marina, pero él era asesor y después encontró un puesto como director general en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al lado de otro salinista, Luis Telles. En la dependencia es encargado de la seguridad de puertos y aeropuertos, en que fue también como cuando hicieron esta privatización también, ¿no? de los puertos. Llama la atención que muchos de los hombres que surgieron en el sexenio de Echeverría en materia de seguridad y de inteligencia se convirtieron en hombres de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, encargados de estas tareas. Muchos de los hombres de la AFI, creada por García Luna, entraron por recomendación de Figueroa, y hay pruebas documentales que así lo confirman. Carrillo Lea dejó el Estado Mayor Presidencial y Echeverría lo envió como subsecretario de Investigación y Ejecución Fiscal de Hacienda en el 74. Era responsable de aduanas. O sea, estamos hablando que también aduanas vienen de esta corrupción y de esta privatización desde estos tiempos. Realmente estas personas, Jorge Tello Peón, que también aparece próximamente en estas líneas, pues así comenzaba justamente a acrecentarse la mafia, que pues justo también tiene que ver con una pregunta que me hacían sobre el Visión 2030, ¿no? Chequen esa entrevista completa con Jesús Escobar, está buenísima, la verdad. Hablamos de economía criminal y de por cómo entender precisamente todo lo que ha pasado y pues en qué momento comenzó todo, ¿no? La misma Anabel también apenas hace días pues le preguntaban pues, o sea, ¿cómo explicas tú? ¿Cómo puede parar? ¿Qué ha pasado, no? Realmente, y ella decía que pues al menos en el 71 cuando ella nació pues no se veían tantas cosas así, pero pues parece ser que sí es Estados Unidos el gran cartel el que comenzó a hacer una injerencia tan fuerte en México para que se comenzaran a perseguir estas partes que eran un sistema, que pertenecían al sistema como tal. Y pues a partir de ahí comenzó la guerra contra el narcotráfico, no como tal en tiempos de Calderón, sino que antes. Pero pues, realmente no era una guerra, sino pues veían a quién proteger y a quién no. Esa es la cuestión. Hablamos ahora de Tello Peón, que también fue escalando poco a poco. Y el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, un personaje también súper cuestionado de la 4T, que ahora como tal no está políticamente tan involucrado, está más bien en un área de CFE donde pues tiene cierto poder, tiene acceso a dinero, sí,
pero quizás en cuanto a seguridad nacional de la gente no está involucrado, entonces, híjole, ahí la verdad no sabría yo qué pensar. La soberbia de Carrillo Lea era un obstáculo y pues él era responsable de la DFS, pero se quejaba de que en los hechos esas áreas las controlaba realmente Bartlett. En el 84 fue asesinado el periodista Manuel Buendía por órdenes de José Antonio Zorrilla, entonces titular de la DCS, quien actualmente purga una condena en la cárcel por ese delito. En el 85 secuestraron y asesinaron a la gente de la DEA, Kiki Camarena. Ay, muchas gracias por la rosa, pero aquí... Y pues aquí entra esta historia de Rafael Caro Quintero, que también tenía una credencial de la DFS, porque pues también Félix Gallardo era policía, realmente todos ellos eran policías, ¿no? Entonces, pues sí hablamos, justamente Bartlett, Gertz Manero vienen también de ahí, ¿no? O sea, son personas que tienen al menos ya ese conocimiento que o no han dicho o no les conviene que se sepa. No sé cómo interpretarlo. O sea, por las cosas que estamos viendo ahora, qué difícil. O sea, justamente lo vinculo al video que les acabo de subir donde Gertz Manero ya está también yéndose a la yugular así ya completamente a su enemigo acérrimo Santiago Nieto. Ay, muchas gracias. Y pues ahora viene una acusación desde la FGR por una denuncia anónima contra Santiago Nieto. O sea, híjole, Santiago Nieto estuvo en la UIF, en la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ustedes creen de verdad que si Santiago realmente no fuera inteligente, habría hecho algún delito? O sea, sabiendo que su enemigo era Gertz Manero, sabiendo que a él no le fiscalizaban, no, bueno, o sea, las cosas que él tenía fiscalizadas no se judicializaban más bien. O sea, se me hace muy inexplicable. O sea, Dios, es que no tiene sentido alguno que Santiago Nieto haya hecho algo sabiendo que justamente Gertz Manero no dudaría un solo segundo en no protegerlo, sino en acusarlo más, o sea, en dañarlo más y así. Entonces, a mí me parece que Santiago es inocente a pesar de todo. Creo que su peor error fue ser amigo o relacionarse con las personas con las que se relacionaba su esposa Carla Humphrey. Y pues a partir de aquí me cuesta también explicar o entender el por qué Andrés Manuel es tan reacio a la crítica que le pudiera hacer el Universal. Creo que el Universal llega a muchísima gente, sobre todo en Ciudad de México. También tiene que ver, pues, por ejemplo, la convocatoria que hizo al Zócalo el 1 de diciembre. Para ver, pues, calarle, ¿no? O sea, qué tanta aprobación tenía en Ciudad de México, que fue la que, pues, perdió ahora en estas elecciones. Pero se sabe que también esta pérdida electoral, pues, también tuvo que ver con Monreal, ¿no? Que ahora también está siendo súper cuestionado y que ahora también la gente que apoya a ojos cerrados a Sheinbaum, pues, está también tirándole a Marcelo para que, pues, Marcelo no logre catapultarse como presidenciable, porque ya ven en Claudia una candidata, una posible candidata. Entonces, pues va a estar curioso, pero si yo les hiciera como el video de mis presidenciables o de quienes creo que van a lanzar, de verdad creo que no me lo creerían. Entonces, pues sí, esto viene mucho de ahí, de cómo está tan enraizado. Y también pues algo que decía Anabel en esta entrevista es que pareciera, no, de hecho no fue en esta, fue en una que le hizo también a Jesús Escobar, donde le mencionaba que
pues ella no creía que pues con este cambio, o que ya al menos ya había visto mucha alternancia política, como para saber que realmente no estaban cambiando las cosas en cuanto a seguridad nacional se trataba, sobre todo por la cuestión pues del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, justamente había una parte que yo quería llegar con Jesús Escobar y bueno, ya se me fue la onda, pero sí lo dijo unos días después en Momentum cuando hablaban de algo muy similar. La economía del narcotráfico, o sea, que sostienen no nada más estados completos, sino países enteros, ¿no? Y uno de estos países, pues es Estados Unidos. Y que si Estados Unidos se cae, si se cae su economía, pues se caen muchas otras, ¿no? Pero ¿será por eso que realmente no se le ataca al narcotráfico? ¿Será por eso que prefieren pactar con ellos y provocarles ellos mismos su violencia, su impunidad para pues seguir tapándole el ojo al macho? Entonces, pues sí, hay también otro video que apenas les voy a subir. Es que estaba esperando la actualización para poder subir videos de 5 minutos, donde en esta entrevista con Anabel Hernández ella menciona, porque le preguntan, bueno, ¿qué pasaría si las drogas fueran, pues no, o sea, que no hubiera prohibición, o sea, legalizarlas, o al menos como, por ejemplo, en este caso del aborto, ¿no? O sea, no penalizarlo. Pero pues ella dice es que en Estados Unidos la gran crisis que hay ahora es porque en Estados Unidos no es como aquí, que en México pues tú puedes ir a la farmacia y pedir casi cualquier medicamento y te lo venden. Creo que lo único restringido, entre comillas, por ahora son los antibióticos, por esta gran ola también de antibióticos y la resistencia bacteriana, ¿no? Por el uso indiscriminado que se le ha dado a los antibióticos y a las enfermedades, y que pues hay muchos médicos también que prescriben a diestra y siniestra. Entonces pues se ha creado también una pandemia, o por así decirlo. Veía también un TikTok sobre eso, que hay ya bacterias hospitalarias sobre todo, que ya no hay un antibiótico que sirva. Entonces es un caos. Pero bueno, en Estados Unidos se supone que no puedes conseguir medicamentos tan fácil, porque todo tiene que ser prescrito y solamente te los venden con una receta. Entonces, pues ahí el caos es que justamente las farmacéuticas son quienes han elaborado también medicamentos incluso con fentanilo para pues hacer adictas a las personas. Y también Jesús Escobar me decía, es que es parte del mismo gobierno a veces también, o sea, a veces eligen lugares, sobre todo con mucha pobreza, que puedan ser criminalizados fácilmente por la opinión pública para pues volverlos adictos a poblaciones enteras. ¿Con qué finalidad? Pues seguir aumentando la economía criminal que tienen, ¿no? Entonces probablemente puede ser lo que pasa, pero ahí yo y otra persona especial, pues me decía, es que ¿de verdad tú crees que los laboratorios clandestinos que están en la selva son donde se produce esa droga? O sea, por ejemplo, Anabel Hernández en El Traidor también hablaba de las grandes y enormes bodegas de droga que son Ciudad de México y Querétaro. Y normalmente no las vemos. Pero, por ejemplo, si te vas a Tepito o a la Lagunilla, pues ves un chorro de diableros, ¿no? Y pues realmente qué traerán esas cajas, ¿no? O todos esos locales, quizás no nada más tienen mercancía de la que hemos visto que la gente compra y vende, ¿no? Sino puede ser otro tipo de mercancía. El mismo aeropuerto también tiene bodegas para, ¿no? Entonces, también esta cuestión de dónde se produce es muy probable que también sean en las mismas farmacéuticas, ¿no? O sea, puede ser también. Y sí lo creo, o sea, esto ya está pasando presuntamente en Estados Unidos y aquí no. Pero
Híjole, es que recuerden que también en esos tiempos, también ella mencionaba que cuando la droga comenzaba, o bueno, cuando estas grandes exportaciones, sembradíos de los viejos narcos, por ejemplo, Félix Gallardo, Caro Quintero, Don Neto, y Pedro Avilés, pues también cada cierto tiempo los mandaban a Estados Unidos, pero también hubo un trato con la CIA para que ellos tuvieran este nexo con Pablo Escobar y su gente para pues intercambiar también los productos, ¿no? Y que la CIA lo logró, lo hizo, porque ellos la necesitaban, porque iban saliendo de su guerra. Entonces la necesitaban para sus militares, pero pues poco a poco fueron llevando esta droga hacia poblaciones enteras. Y en México, pues la primera consigna era que nada se quedara aquí, o sea, que no hubiera narcomenudeo, cosa que obviamente ya hay y que también van integrando cada vez un catálogo más amplio de estas, ¿no? Y de sus variaciones y demás. Pero pues también ha sido como la propia evolución de esta situación criminal, ¿no? Y pues bueno, ahora regresándonos tantito como a esta situación con García Luna, pues estaba yo leyendo Los cómplices del presidente y justamente pues el tema con Laura Zapata. Este libro de Los cómplices del presidente habla muchísimo de Mourinho y de cómo Mourinho también se fue enriqueciendo completamente pues desde el poder, ¿no? Y que tampoco era como que le bajara mucho la guardia. Pues se me ocurre hacerlo ahorita porque quería documentar lo que estoy leyendo. Ya había más o menos leído este libro, no lo he terminado de leer completo, pero quería buscar como justo esta parte de los secuestros, entonces por eso me adelanté un poquito a hacerlo hoy, a esta hora. Y ya me atrasé mucho en subirles videos a YouTube. Apenas subí el de... les debo el de los capítulos de Emma y las señoras del narco porque estaba en pláticas, entre comillas, para entrevistar a Anabel Hernández, entonces no quería que si se metían a mi canal a ver pues qué hacía o quién era yo, etcétera, a investigarme pues para cederme la entrevista, pues no quería que viera que estaba leyendo todo el capítulo, entonces por eso me esperé para ver si logro entrevistarla y ya después de que la entreviste pues ya lo subo. Pero supongo que también ya muchos de ustedes lo habrán leído ya. Creo que este libro es como de los, o es el mejor documentado de Anabel, porque tiene muchas fotos, tiene muchos documentos. Aquí no es tanto como de fuentes, sino más bien, pues sí, podrían ser como datos duros o cosas que han dicho otras personas que lo han documentado también en sus propios libros. Les voy a enseñar una foto. Este es interesante. Se supone que este era Cárdenas Palomino en el 87, cuando tenía 18 años, porque fue involucrado en averiguaciones por 3 homicidios junto con 2 amigos. El Ministerio Público lo consideró cómplice, pero pues obviamente nunca se le judicializó por eso. Pues sí, tanto él como Genaro García Luna pues no eran exactamente
primos delincuentes cuando se empezó a saber todo lo que hacían desde el poder, sino que desde su adolescencia o antes ya habían cometido varios delitos. Por ejemplo, nos contó Francisco Cruz que Genaro García Luna tenía su propia banda de robacoches a los 11 años, porque fue el mismo CISEN el que se la organizó. Y pues el fin o la finalidad de crearle esta banda a él era pues para que fuera halcón, básicamente, o sea, para que echara ojo a todo el mundo, o sea, para que fuera un gran chismoso. Y pues esto le valió para mucho, porque fue una de sus convicciones más grandes el espionaje durante su carrera. Entonces, por ejemplo, me decía también Francisco Cruz que él creía que si García Luna está en Estados Unidos preso, pues no era tanto porque Estados Unidos quisiera hacernos justicia o le interesara tantito su país, sino porque tenía muchísima información de muchísima gente. El CISEN. Habla de Edgar Millán. Que también lo mataron, o sea, toda la gente que estaba junto a García Luna o Calderón, pues terminó muerta o en la cárcel. Ay, Carlos Salinas, pues obviamente también fue como un Felipe Calderón en chiquito en cuestiones de seguridad nacional, porque pues también hizo como la provocación de que estas personas ya no formaran parte del sistema, sino que pues ya combatirlos, entre comillas, porque pues realmente pactaba con algunos de ellos. Y sigo buscando esta parte porque también quería llegar a un personaje que supuestamente también acaba de pactar con la FGR. Pues realmente nadie desmintió esto más que Regeneración. Vienen las declaraciones patrimoniales de Cárdenas Palomino y ya también muchos años después se sabe que pues compró un chorro de departamentos de lujo en 2017, 2018, así de contado, y que uno de sus notarios era hijo de Olga Sánchez Cordero. Ay, Dios, no encuentro esta parte. Habla del caso de Guillermo Vélez. A ver, aquí dice, el 29 de marzo de 2002, Viernes Santo a las 8, Guillermo Vélez dio permiso a su hijo Guillermo, de 33 años, de acompañar al gerente del gimnasio en el que trabajaba y a un misterioso acompañante para que fuera a mostrarles el negocio que el desconocido estaba interesado en comprar. El líder del movimiento familiar cristiano jamás imaginó que la próxima vez que vería a su hijo mayor sería 24 horas después en una plancha de la morgue
acusado por la PGR de supuestamente encabezar una peligrosa banda de secuestradores. El cuerpo de Guillermo presentaba contusiones en todas partes, las marcas en los brazos denotaban que había sido sujetado y pues parecía haber tortura en su órgano sexual. Guillermo Vélez aún no sabe a ciencia cierta quién y por qué mató a su hijo, aunque oficialmente se sabe que 5 agentes y un comandante de la AFI encabezada por Genaro García Luna estuvieron involucrados con su detención ilegal y homicidio. El crimen sigue impune. Los 5 agentes de la AFI están libres y el comandante Hugo Armando Muro Arellano, uno de los hombres más cercanos a García Luna desde que fue coordinador de la Policía Federal Preventiva en el 99, está prófugo. Pese a la orden de aprehensión en su contra, la AFI no lo ha detenido. Y cualquier coincidencia con la actualidad, pues, ¿qué les digo, no? Hace 6 años, bueno, esto obviamente fue hace más de 6 años, sacudió a la opinión pública, igual que, en este momento, con lo que había pasado con el caso de Fernando Martí y en los dos hay contradicciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y en ambos casos participaron policías federales y cercanos a García Luna. Hola Alex, ¿cómo estás? Guillermo Vélez convirtió su duelo en una lucha por la justicia luego de 4 años. Sí, ahorita justo estoy leyendo el de los cómplices del presidente porque no lo había leído completo, pero justo en esta parte de los secuestradores fue un nombre el que me brincó así completamente, entonces quería ver como un poquito más, pero sí estoy viendo que estaba como bastante largo. Y pues que también hablaba del mismo caso de las hermanas de Thalía y que sí hubo ahí un rumor de otra persona. O sea, es chistoso porque todo lo que se sabe del caso, más que por ellas, es por otras personas. Pero pues sí me salta que digan que desconfiaron de la AFI en ese momento, cuando pues Laura Zapata es abiertamente panista, se le ofreció también un cargo a una diputación y a su hermana, hoy una de sus hermanas es diputada por el PAN también en Ciudad de México. Entonces, que desconfiaran muchísimo, pues creo que no. En el caso Vélez sembraron pruebas, nunca hubo una orden de localización, presentación o aprehensión. El expediente no tiene ni siquiera número, no había ninguna investigación previa para acusar a Guillermo de secuestro. Guillermo Vélez trabajaba en un gimnasio, propiedad de su amiga Maciel Islas González, ubicada en Lindavista, y pues era instructor. El 17 de marzo Guillermo recibió la instrucción de no ir a trabajar, le pareció extraño y ya al otro día Maciel fue secuestrada al interior del gimnasio. El hombre que el 29 de marzo acompañaba a Ramón Salazar Orihuela, gerente del gimnasio y que se llevó con engaños a Vélez, fue el comandante Hugo Armando Muro Arellano, hombre cercano a García Luna desde el 99. En ese mismo día la AFI liberó de sus captores a Maciel y detuvo a 5 integrantes de la banda conocida como los Antrax: Mario Alberto Núñez, Ricardo Hurtado, Martín Díaz, Clemente Nájera, pero dejó que el líder Jaime Orozco Servín huyera. Ese fue el primer rescate videograbado por García Luna y su gente y fue difundido en medios de comunicación como un gran logro. García Luna es experto en crear incendios y luego apagarlos, señala el abogado Alejandro Ortega. El video fue un montaje, como muchas otras acciones orquestadas por el hoy secretario de Seguridad Pública. Después descubrió que en lugar de usar a la Maciel original, la AFI utilizó un maniquí para recrear el rescate. Y cuando Guillermo fue informado de que su hijo era líder de una banda llamada Los Antrax, no podía creerlo. Su hijo era conocido por todo el mundo como un joven honesto y trabajador, así quedó escrito en cientos de testimonios dados por quienes lo conocieron. Era el hermano mayor de una familia conformada por 5 hermanos, tuvo dedicación y carácter para ver siempre por ellos, fue un muchacho normal, sin vicios, amigable, solidario, aficionado al cine y la fotografía. A Guillermo le dijeron que su hijo murió porque había querido escapar y Muro Arellano le aplicó la llave china, lo tiró al suelo y lo asfixió. Una versión difícil de creer.
Después del dolor de perder a su hijo, Vélez buscó justicia, aunque eso le valió amenazas e incluso una carta en la que le describieron la tortura que sufrió su hijo antes de morir. La PGR dijo públicamente que Guillermo era el líder de los Anthrax, tenía el supuesto apodo del fardero y había muerto cuando intentaba escapar de la AFI. Porque aparte también creaban ellos los nombres de las bandas y los nombres o los apodos de pues, todos, básicamente. La autopsia hecha por el Ministerio Público nunca señaló hora ni lugar donde había fallecido. Guillermo logró una orden para exhumar el cuerpo y hacer una nueva autopsia para saber cómo realmente había muerto su hijo. Y cuando sacaron el cuerpo se dio cuenta de que ilegalmente en la funeraria le habían quitado las vísceras, el cerebro y todos los órganos, entonces pues iba a ser casi imposible saber qué le había pasado. Aún así, las revisiones hechas por un perito del Estado de México nombrado por la FGR, que era perito en histopatología forense de la UNAM, coincidió en que el cuerpo presentaba signos de tortura. La muerte del señor Guillermo es consecuencia de lesiones, sometimiento presentado y lesiones típicas de tortura. Es falso que pretendió huir tropezándose y sujetado por agentes de la AFI. Me da coraje cómo estas cosas siguen pasando. O sea, ¿qué acaba de pasar con Octavio Caña? El 30 de marzo, Muro Arellano fue ingresado al reclusorio sur por homicidio culposo y pasó una noche ahí. Según sus compañeros de celda, Muro Arellano habría comentado que quienes torturaron a Guillermo habían sido altos funcionarios de la AFI. El 1 de abril de 2012 tomó la declaración preparatoria a Muro ante el juzgado 14º de procesos penales. En dicha diligencia se solicitó su libertad provisional con fianza por medio porque el delito por el cual había sido consignado fue el de homicidio culposo, delito no considerado como grave. Ese día salió libre y 6 días después se dictó orden de formal prisión y desde entonces está prófugo de la justicia porque la AFI no ha cumplido con la orden de aprehensión. 5 elementos de la AFI fueron consignados por homicidio doloso, pero pues como la PGR cambió el delito, tuvieron que salir libres. El día en que Guillermo Vélez exhumó el cuerpo de su hijo, quedando en peritajes la evidencia de tortura que había sufrido, detuvo a Jaime Orozco Servín, el verdadero líder. Previendo que el peritaje de Vélez sería escandaloso, García Luna presentó a los medios al Anthrax, que dijo conocer a Guillermo el fardero y que le había dado la información para secuestrar a la señora Maciel. Mediáticamente para la AFI era menos grave ante la opinión pública haber torturado a un secuestrador que a un inocente. El Anthrax nunca repitió esa versión ante el Ministerio Público. El 30 de marzo de 2002, Adrián Muro, integrante de la banda, declaró cómo Jaime Orozco recibió una llamada que lo puso muy nervioso. Cambió las órdenes de ese día. Otro integrante explicó que Orozco se fue en un Golf azul y sus cómplices en un Jetta blanco. Como se ha dicho, Guillermo Vélez logró poner en el banquillo de los acusados a la PGR, pero hasta la fecha no ha habido una sentencia y pues el caso ya había sido ganado en tribunales. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos está abierto también el expediente donde Guillermo denuncia la violación a los derechos humanos de su hijo por parte de la PGR, pero en ese momento la Corte aún no resolvía. Y la Suprema Corte le había pedido a Eduardo Medina Mora que cumpliera con su sentencia. Curioso que Medina Mora después pasara a ser parte de la Suprema Corte. O sea, y aún así hay gente que de verdad no entiende por qué Anabel Hernández no vive en México. Guillermo Vélez pues obviamente quería que se limpiara su nombre, cosa que pues tampoco hicieron. También pues se fueron contra Medina Mora. Y pues el culpable, Armando Muro Arellano, estaba prófugo, impune. Y pues en ese momento, obviamente la PGR, así como ahora, pues tampoco cumplen con sus órdenes de aprehensión y con sus investigaciones en Interpol. Obviamente con las que no buscan proteger a alguien.
Hay otra declaración donde también hablan de más secuestros, donde se denunció que estaba Alberto Pliego Fuentes, ex colaborador cercano a García Luna, familiares de narcos metidos en la industria del secuestro, como la cuñada de Héctor El Güero Palma, abogados prominentes como Juan Collado y joyeros judíos que supuestamente se prestaban para comprar y vender las joyas producto de los rescates. ¿Escucharon bien? Juan Collado. O sea, este era el nombre precisamente que quería buscar. Y todos también están pues vinculados desde el Güero Palma. Esta fue una confesión de Tinoco Gancedo. Significa un parteaguas en la historia del secuestro en México y ofrece otro ángulo desde el cual se puede comprender por qué es una industria bien organizada, impune y muy lucrativa. Que fuera un secuestrador, y eso quiero sentarlo, está en la página 246 en adelante. La confesión, que fuera un secuestrador que revelara esa información le quitaba una parte de la credibilidad a la historia, pero la precisión de datos y el ofrecimiento de pruebas testimoniales y documentales obligaba a las autoridades a comprobar la verdad de sus hechos. Por supuesto que la autoridad no lo hizo, pero el tiempo poco a poco le fue dando la razón a su importante testimonio. Ahora aquí, por ejemplo, lo que están haciendo con Lozoya, o sea, es algo así, ¿no? Es como un testigo protegido y precisamente a Juan Collado le quieren ofrecer la misma figura, así como a Inés Gómez Mont, a gente que de verdad es poderosa, a gente que de verdad tiene el dinero. Pero, ¿para qué? O sea, si de verdad la PGR quisiera destapar un caso de verdadera delincuencia, ya lo hubiera hecho. Y no necesitaría ni siquiera de hacer todas estas figuras y de hacer todos estos tratos, porque creo que testimonios hay miles, dentro, fuera o expedientes que ni siquiera se han tomado la molestia en revisar. Ahora también esta acusación a Juan Collado, pues ni siquiera es parte de lo que él tiene en su contra ahora. Y no sé si eventualmente, lo dudo muchísimo, que también por secuestro le vayan también a afincar esas responsabilidades. Y, o sea, una parte sumamente importante de también mi investigación por el caso de Israel Vallarta, la comunidad judía. No nada más fue un testimonio del 15 de abril en 2002. La primera vez fue el 23 de marzo de 2002 ante el Ministerio Público Martín Levario y un defensor federal enviados por Genaro García Luna por instrucciones de Rafael Macedo de la Concha. Martín Levario se negó a entregarle una copia de su testimonio como era su derecho y su denuncia desapareció. Todo el esfuerzo de Tinoco por echar de cabeza a sus cómplices mientras él estaba preso se había ido por la borda. En 2002 igual Rafael Macedo de la Concha, entonces procurador, recibió un mensaje insólito. Jorge Espina, dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y José Antonio Ortega Sánchez, director de la Comisión de Seguridad Pública de la organización, se reunieron con él para entregarle la carta de uno de los secuestradores más activos en la historia reciente, Marcos Tinoco Gancedo, alias el Coronel. La misiva del secuestrador a Macedo de la Concha dice: le pido por favor que en total privacidad y sin previa publicidad alguna, sin enterar a las personas de la Policía Federal Preventiva que me aprendieron y a los federales de la UEDO, CEIDO, que me consignaron, me envíe a alguien de su absoluta confianza para que determine tiempos y formas mediante los cuales yo le otorgaré a las 23 personas que conforman mandos medios y altos de mi organización, ya que a la fecha solo han detenido a mi asistente directo y a 10 integrantes del escuadrón, de los cuales ninguno habló, pero a una orden mía todo saldrá a la luz. También poseo testimoniales, información y pruebas que desenmascaran a un ex jefe policíaco corrupto, hipócrita, coludido en funciones y actualmente en secuestro, violación, asaltos y asesinatos. Los líderes de Coparmex
que encabezaban una lucha frontal contra las bandas, solicitaron a Macedo que se tomara la declaración de Tinoco y se llevara a investigar hasta sus últimas consecuencias. García Luna pues iba a hablar directamente con él. Y cuando llega el documento de Marco Tinoco, el coronel a la Coparmex, inmediatamente Jorge Espina, que era presidente, lo mandó, lo citó y dijo: ¿qué hacemos? A lo que contestó: la carta dice que vayamos con el procurador y que se le entreguemos solamente a él, recuerda a José Antonio Ortega. ¿Hay alguna razón por la cual les mandaron la carta a la Coparmex? Ya la había mandado al presidente, la había mandado a varios secretarios, al procurador, y no le habían hecho caso, y él veía que la Coparmex hacía en ese momento constantes evaluaciones sobre el secuestro. Le pido a Jorge Espina que obtenga la cita con el procurador, sacamos la cita el 20 de marzo, como dice la denuncia. Yo le entrego junto con la carta que nos manda el coronel una denuncia por escrito. Él instruye a Genaro para que él siga el asunto y me dice: es muy peligroso, es un secuestrador muy grande, la banda está adentro, no se metan ustedes. Es un secuestrador muy peligroso realmente, muy peligroso, y había secuestrado gente de mucho dinero, sobre todo había afectado a una parte de la comunidad judía. Era un hombre que andaba en carros deportivos último modelo, camisas de seda de $300, en los medios más altos buscando a quien secuestraba. Si me fui yo, nos vamos todos. Esa es la actitud por un lado, y por otro no quería que fuéramos a la PFP porque pues ellos lo habían detenido. Alberto Pliego Fuentes, que dependía de la PFP, y de Genaro García Luna. Nos pidió que fuéramos con el procurador, pensando él que el pleito con Gertz Manero y con Wilfrido Robledo y con Genaro García Luna iban a impedir que Genaro y Alberto se involucraran en la investigación y con eso salvar el asunto de quienes fueron sus extorsionadores durante toda su vida de secuestrador. ¿Qué encontró en la carta que le diera un elemento de que hay una dosis de verdad en lo que dice? No sé si sea cierto, pero a mí no me toca decidirlo. Si me dice que vayamos con el procurador, pues voy. Llevé mi denuncia porque tengo una formación de abogado y dije, pues doy la cara, la firmo. ¿Qué me consta? Nada, lo único es que nos dio y nos pidió que le entregáramos. El 20 de marzo... Ay, perdón. ¿Ahora qué? Perdón, el 20 de marzo se reunieron con Macedo de la Concha, que mandó llamar a su oficina a García Luna. El compromiso era que enviaría a un ministerio público para levantar la denuncia de Tinoco, pero a través de su amante, Martín Levario, que era ministerio público, no quería asentar el nombre de Alberto Pliego Fuentes en la averiguación. Martín Levario era agente del Ministerio Público que defendía a la UEDO en ese entonces. Y Martín Levario, a decir de la novia del coronel, no quería asentar lo de Alberto Pliego Fuentes de haber participado, que le costó mucho trabajo y amenazó con no firmar la declaración hasta que lo tuvo que poner. Entonces, pues parecía una irregularidad importante. Busqué a Genaro García Luna, que era la persona que había comisionado el procurador. No tomó la llamada y nunca lo reportaron. El director de la AFI iba a replicar y el procurador lo detuvo con un gesto de la mano y lo apretó muy fuerte para que se callara. El 15 de abril de 2002, Tinoco dio su testimonio. Afirmó que operaba 8 células, cada una con personajes disímiles. La célula 1 estaba integrada por Jaime Tello de Meneses, alias Jimo, el licenciado Carlos García García, alias Calo. Eran coautores intelectuales de todos los secuestros, dijo Tinoco. Contaron con la complicidad de un comandante, Raúl Díaz Paz, alias Hunter, a quien el coronel le dio 500,000 pesos y 2 relojes Cartier para que desviara las investigaciones en su contra por el secuestro de Mario Mondragón y su hijo. Perpetrado en el 99, reveló que Calo tenía una avioneta particular en el aeropuerto de Atizapán, la cual le prestaba Tinoco Gancedo, y señaló el lugar exacto donde los abogados podían ser localizados en Lomas Verdes, Naucalpan.
La célula 2, conformada por Cintia Mercedes Romero, alias La Gorda, que era la encargada de la vigilancia y alimentación de los secuestrados. Dio la dirección de la calle Samail número 237 por Ajusco y pidió que fueran a reconocer la casa algunas personas. Cintia era comadre del Chapo Guzmán. Además, el coronel reveló que era prestanombres del Güero, el Güero Palma, y que podía ser ubicada en varias direcciones. La célula 3 estaba conformada por Elizabeth Cesardet Halloran Cubener, alias la licenciada, Jorge Ponce de León, el primo, y Edgar Solís Rubio. Hay una dirección de internet en la que actualmente la licenciada promociona sus servicios de chef de cocina mexicana, diciendo que es licenciada en Derecho y tiene 46 años. La célula 4 estaba conformada por 9 joyeros del centro joyero de las calles 5 de Mayo y Tacuba. Su función era vender en México y el extranjero las joyas, relojes y diamantes obtenidas como pago de secuestros. Mario Rugeiro Juárez, Héctor Gobantes Chávez, Antonio Guzmán Vázquez, Carlos Campos padre e hijo, Gustavo Armando y Armando Salcedo. Gustavo Guzmán, perdón. Este último le ofreció ponerle en suerte al director de Rolex, que entonces era Paul Benoit Segobre. Los joyeros propusieron el secuestro de uno de sus compañeros. Cuando logró escapar, nunca supo que ellos mismos lo habían puesto y les fue a prevenir que serían los próximos secuestrados. La célula K estaba conformada por un miembro de la comunidad judía de nombre Jorge Cosberg, alias Jorgito. Se asoció conmigo a raíz de que lo secuestramos. Habiéndolo secuestrado, surgió la propuesta de lo que nos estaba entregando podía ser superado en mucho por un joyero muy importante, por lo cual nos entregó absolutamente toda la información de José Titievsky Kurovich, el cual es un joyero importante en México, narra Tinoco. Cosberg, según el coronel, fue yerno del joyero más importante de México de la comunidad judía llamado Mauricio Berger. La célula franquicia de arte estaba conformada por Juan Ramón Collado Moselo y su hermano Antonio Collado Moselo. Juan Collado ha sido abogado de Raúl Salinas, Carlos Ahumada, Mario Ruiz Massieu, Mario Villanueva, entre otros. Y en esta célula estaba José Luis Abú García. Juan Collado le llegó a comprar joyas seminuevas producto de los secuestros que cometía, a sabiendas de dónde venía la mercancía, delató el coronel. Y asimismo reveló que supuestamente Juan Collado le habría propuesto secuestrar y asesinar a Adriana Salinas de Gortari por $10 millones. Tinoco Gancedo reveló puntualmente sus lugares donde se encontraron e incluso las empresas que formó con amigas de los tres sujetos donde podían ser encontradas. La última célula estaba compuesta por Alberto Pliego Fuentes. El supersecuestrador operaba junto con Nicolás Anducía Zúñiga o Rodríguez, alias el Nico, a quien reconoció cuando fue jefe de custodios del reclusorio norte. La banda de Pliego y el Nico secuestró al empresario Elliot Margolis. El coronel reveló que desde 2001, Armando Martínez Salgado, el director antisecuestros de Morelos, entonces preso en La Palma, junto con él, La Palma es Almoloya, envió una carta a Santiago Krill, secretario de Gobernación, para informarle de los actos delictivos de Pliego, y señaló que un secuestrador de nombre Eric Alberto Sánchez Chávez, aparentemente encarcelado en el reclusorio norte, había denunciado en su momento que Pliego Fuentes lo protegía. La denuncia que presentó Tinoco no fue atendida por las autoridades y, en respuesta a eso, el secuestrador envió 2 cartas al presidente Vicente Fox, denunciando la protección que le otorgaba a Genaro García Luna. Señor presidente, esta es la carta. Y pues que como entre sus cómplices estaba el prófugo Armando Muro Arellano y Miguel Ángel Marín Muñoz, que hoy está preso por secuestro y homicidio. Pliego Fuentes comenzó a chantajear a los cómplices de sus células para no ser detenidos. Por ejemplo,
a la cuñada del Güero Palma y al joyero judío Jorge Cosberg. En su carta también denunció que cuando declaró ante el juez el 15 de abril llamaron a la PGR para pedir que fuesen quitadas algunas imputaciones de esa declaración. Cabe señalar que la AFI como policía ministerial tenía la responsabilidad de realizar la investigación y averiguar si los elementos que proporcionaba Tinoco eran reales. 4 años antes, Daniel Arizmendi, el Mocha Orejas, había acusado a un comandante de protegerlo y estuvo a punto de detenerlo en el 96, pero pues después de 150,000 pesos lo dejaron escapar. Arizmendi nunca habló de Pliego, pero cuando la versión salió a la opinión pública, enseguida dijo que sí le habían ofrecido dinero, pero que él no había aceptado. Nadie hizo nada con la denuncia de Arizmendi ni con la de Tinoco. El coronel mandó su carta a Fox y pues Alberto Pliego tuvo que renunciar a la policía judicial porque se le relacionaba con protección a narcotraficantes en Morelos. Fue aprendido en febrero de 2005 por dar protección a narcos y secuestradores. Pliego Fuentes se llevó los secretos de sus cómplices a la tumba. El 22 de febrero de 2007 murió víctima de un cáncer gastrointestinal. Martín Levario, que era el Ministerio Público, se negaba a tomarle completa la primera declaración a Tinoco y fue premiado él en 2007 porque lo nombraron delegado de la PGR en Guanajuato, donde pues en ese entonces vivía Vicente Fox. No podemos abatir el delito del secuestro por la complicidad de algunos malos elementos, pero por la de altos mandos en el país, y me refiero al director Genaro García Luna, y mientras existe esta protección hacia el crimen, el secuestro o el narco, señala José Antonio Ortega, quien no ha cejado en que se atienda la denuncia del coronel. El 11 de mayo Ortega solicitó a Daniel Cabeza de Vaca, el nuevo procurador de 2005, bueno, en ese momento, le solicitó que reabriera la investigación correspondiente a la averiguación previa PGR UEDO 281-2002. Y pues había dicho que habían hablado sobre también esta cuestión de Genaro García Luna, pero dice que eso no es todo o sea, él le respondió, no es lo único que hay en contra de él, sabemos más cosas, pero tú insiste y habla con el presidente, y bueno, no nada más fue esa situación. Wow, pues así está el capítulo donde a Juan Collado también se le acusó de ser autor intelectual de secuestros junto con algunas personas de la comunidad judía. Pues realmente eso era lo que tenía ganas de leer bien y buscar, porque ya lo había visto, pero no con tanto detenimiento. Más o menos entiendo por qué ahora también Anabel no ha hablado como tal, pues de este caso de este señor Juan Collado. Y dice que pues Calderón tuvo una reunión con Carlos Slim Elú, Lorenzo Cerviche, Lorenzo Zambrano, Fernando Senderos y otros con Juan Camilo Muriño. En lugar de Zambrano llegó Jorge Tello Peón, pero bueno, o sea, él era ex secretario de Seguridad Pública, y en su cargo fue cuando Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, escapó de Puente Grande. Días después presentó su renuncia por motivos personales y había visitado al Chapo unas horas antes de hacer una visita al penal. Prácticamente desde entonces es responsable de la seguridad de Cemex. Aquí también me salta otra cosa que siguió pasando ahora después del sexenio de Calderón. Por ejemplo, o sea, este personaje que ahora sería Cárdenas Palomino, ¿no? Entró y se afianzó del empresariado también más grande en contubernio con el gobierno, que por supuesto es la publicidad oficial, que ya se les había comentado también en otro live, como Televisa y TV Azteca.
Cárdenas Palomino fundó Adamantium y Adamantium le ofreció servicios, entre comillas, o supuestamente era proveedor, supuestamente porque pues parecía que las acciones básicamente eran compartidas. Y bueno, ahora se sabe que tiene asesores del mismo Salinas Pliego. Cárdenas Palomino sigue protegido por Salinas Pliego. Y ahora Omar García Harfuch también quiere emparentar con esa misma familia. Entonces, híjole, también el tema quizás de TV Azteca no se ha tocado tanto. Yo alguna vez escuché que también TV Azteca era un super lavado de dinero, aunque pues parece que no hay ningún periodista que lo haya podido documentar hasta ahora o que tenga alguna prueba fiable también para pues poder llegar a esta conclusión. Pero bueno, o sea, creo que ya esta complicidad con Cárdenas Palomino me parece también demasiado. Pero aquí viene algo que me preocupa un poco porque habla justamente de el apoyo de Slim. El segundo hombre más rico del mundo tampoco fue, pero mandó a su sobrino Héctor Slim, que ya para entonces era el nuevo director general de Telmex, amigo íntimo de García Luna. Héctor apareció en la reunión acompañado de Tello Peón. Aquí también hay como una versión de que García Luna también tenía una relación súper íntima con Slim. Tello Peón dijo que él no podía aceptar la invitación a ser secretario de Seguridad Pública por cuestiones de salud, pero que en su lugar recomendaba a García Luna. Y pues tenía que convencer a los empresarios. El apoyo de los Slim fue crucial y lo sigue siendo ahora. Felipe Calderón y el país han pagado las consecuencias de esa decisión a muy alto costo. Con todas las pruebas que existen hoy contra García Luna y su equipo, a Cerviche y Senderos no se les quita el mal sabor de boca de haber sido engañados esa noche. García Luna no era el superpolicía que dijeron que era. Y bueno, el 11 de diciembre, a pocos días de haber tomado posesión, Calderón anuncia el inicio de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Esto inició en Michoacán, donde él era originario y pues se volvió en uno de los estados más violentos con 500 ejecuciones, incluidas 13 decapitaciones. En septiembre de 2006, literalmente rodaron 5 cabezas en la pista de baile de la discoteca Sol y Sombra en Uruapan, acompañadas de un cartel que decía: la familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina. La escena fue dantesca y hasta en ese entonces era el evento más estremecedor en el estado. El operativo se anunció con bombo y platillo, pero parecía un juego de guerra. Y pues bueno, de ahí se viene ya todo lo que hemos sabido poco a poco respecto a toda la situación con la guerra contra el narcotráfico y toda la violencia que eso dejó. Pero también Francisco Cruz me dio un dato pues muy importante, que realmente había sido García Luna el que había llevado a la presidencia como tal a Felipe Calderón. No nada más pues por esta brillante idea de la guerra contra el narcotráfico, sino porque literalmente pues él había hecho varias operaciones de espionaje, no nada más con Krause, que era la operación Berlín mediáticamente, sino habían hecho cosas, o sea, tal cual habían aleccionado también a personas para que fabricaran situaciones para inculpar a Andrés Manuel López Obrador. No lo pudieron hacer y pues resulta que pues logran cometer el fraude. Entonces también él le da a personas de la propia Sedena para que escoltaran al Calderón para que entrara por la puerta trasera. Y pues ese acto de lealtad Felipe Calderón no lo olvida, además de que también Jesús Lemus publicó como la primeritita parte de su libro también sobre García Luna, que pues realmente había sido el Mayo Zambada que había elegido García Luna, porque sabía que con él ya había negociado antes. Entonces, pues así está la cosa. Hay muchísimos vínculos. Este video fue de enlazar muchísimas cosas, pero creo que también fue sumamente importante por eso. A mí me dio todavía como un poco más de claridad respecto a cuál era la situación
de la comunidad judía y de Juan Collado, ¿no? Quizás no es una acusación tan fuerte porque viene también de un testigo protegido, pero pues creo que no habrá que descartar esa línea de investigación tampoco respecto a que pues desde acá esta persona realmente era quien controlaba los secuestros. Se sabe que esto sí era así, que la policía de Ciudad de México también ha sido una gran mafia que administra a las bandas de secuestro. Desde el CISEN se sabía y creaban a las propias bandas para tenerlas bajo control porque también era un negocio. Entonces, híjole, o sea, me saltan muchas cosas de todo esto. Pero, pues bueno, quería externarles sobre todo esta parte. Y pues así cerramos el live del día de hoy. Les agradezco muchísimo por estar aquí y pues a los que estuvieron desde el principio. De verdad, muchísimas gracias. No sé si vaya a ser uno próximamente. Yo espero que sí. Entonces, pues, estén al pendiente de lo que voy a subir al canal de YouTube. Ya subí la entrevista con Jesús Escobar y la presentación del libro de Pablo Reina, cuando la esposa de Israel Vallarta va a confrontar su versión, pues, original, donde se sostiene que no sabía nada del montaje. Ya leí el libro también, ya leí también el de Pepe Rebeles, también hay datos importantes, me arrojan datos muy, muy importantes que pues ya obviamente habían sido publicados, pero pues sí, creo que se quedan cortos los personajes que ya había habido. Sí son los más poderosos, pero pues realmente para entender esta red de complicidades hay muchísimos nombres ahí. Entonces, pues eso es. Ahora sí ya me voy. Y pues si no hago live en los próximos días, pues les deseo un muy feliz